El 30 de noviembre de 1960, después de 32 años, el nombre Dotto fue oficialmente descontinuado. Pero la paradoja radica aquí. No entender el pasado es repetir los mismos errores. Suscríbete. ¿Por qué un fabricante de automóviles que una vez estableció un récord de ventas sin precedentes en su tipo, primer año que poseyó al poderoso Hemi, centrales eléctricas y la mejor visión de futuro, el diseño de los años 50 acabará muriendo joven? Y la verdadera pregunta no es solo esa. Dotto murió, pero ¿de qué murió? ¿Fue porque los coches eran malos, poco fiable, técnicamente inferior? ¿O la tragedia está en otro lugar? Del auge a la ruina. Aquí está la historia completa. Suscríbete. Más frío y más difícil de aceptar, que fue impulsado por el mismo sistema que lo convirtió en una brutal guerra interna, donde hermanos bajo el mismo techo pelearon por cada dólar, cada cliente, y finalmente se convirtió en Dotto, en el sacrificio lógico del libro mayor de la corporación. En el video de hoy, vamos a reabrir el expediente del caso Dotto, como hojear un viejo rollo de película, en un garaje lleno de polvo, de una venta, héroe, de un símbolo, de una América que creía en el futuro de los abandonados. Niño en el momento preciso que lo necesitaba, ahorrando la mayor parte. En 1928, Estados Unidos todavía era embriagado por el sonido del jazz y la creencia de que todo camino conducía a prosperidad. Del auge a la ruina. Aquí está la historia completa. Suscríbete. Se extendieron largos bulevares, gas nuevo, surgieron estaciones y el sueño de tener un automóvil ya no era la norma. Privilegio de la clase alta. Walter P. Chrysler vio con absoluta claridad una brecha llena de dinero que se encuentra justo entre dos mundos. Abajo estaban los asequibles, coches prácticos donde estaba Plymouth, dirigido a compradores primerizos. Arriba estaba Chrysler lleva una imagen más exclusiva, un precio más alto para aquellos que ya lo habían hecho. Llegó, y si Chrysler no colocaba un nombre en ese hueco en sí, los competidores, desde General Motors, lo harían primero. Del auge a la ruina. Aquí está la historia completa. Suscríbete. Fue entonces cuando nació Dotto como pieza de ajedrez estratégica, una marca de precio medio, destinado a competir cara a cara con los nombres, dominando este segmento. Y Chrysler necesitaba un nombre que fuera lo suficientemente nuevo para atraer, lo suficientemente fuerte como para forjar una identidad. Y el nombre Hernando Dotto fue elegido como símbolo de exploración y conquista, sonando como el casco, golpes de la historia, pero que encajan. Estados Unidos, que estaba expandiendo su propio carreteras. En 1929 debutó el primer automóvil bajo el nombre Dotto 6, a menudo denominado modelo, que tenía una presencia elegante, influenciado por el diseño de Chrysler, idioma, pero se enfrió para sentarse más cerca, a la billetera. Mirando la parte frontal, se puede ver un esfuerzo por diferenciarlo, con una parrilla de inspiración española, un pequeño detalle, pero suficiente para que la gente reconocer que esto no era un Chrysler en disfraz, pero una marca aprendiendo a caminar por sí solo. Bajo el capó, era un motor de 6 cilindros en línea con cabezal en L y cilindrada de 174,9 pulgadas cúbicas. Una configuración que no era llamativo, pero perfectamente de su época. Durable, fácil de mantener y resistente. Suficiente para hacer sentir al conductor como si estaban conduciendo un coche potente. No, solo una máquina para desplazarse. Y luego la cifra de 55 caballos de fuerza apareció como una promesa de valor en ese tiempo para un coche de precio medio. 55. Los caballos de fuerza no eran para presumir, pero por una sensación de confianza. La reacción del mercado fue rápida, como una
La puerta de la sala de exposición se cerró de golpe y luego, abriéndose de nuevo todo el día. En el primeros 12 meses, 81, 65, los Dotos se vendieron. Un disco que hizo que toda la industria mira hacia atrás. De repente, Doto ya no era una marca nueva. Se convirtió en un fenómeno, un distribuidor de historias, contado con una mezcla de sorpresa y orgullo, pero también significaba que estaba en el lugar correcto, contra el territorio de Dodge. Él, su hermano Chrysler, acababa de adquirirlo, y, en una casa con muchos niños, a veces, el niño mejor criado sin querer, pisa los dedos de los pies de otro. A medida que avanzamos hacia principios de la década de 1930, llegó la Gran Depresión y el dinero escaseaba. La gente contaba cada dólar y cada coche, que una vez fueron símbolos de libertad, de repente se convirtieron en algo en lo que pensar dos veces. Las ventas en toda la industria cayeron. Los concesionarios se quedaron en silencio y muchos. Los coches sin vender permanecían inmóviles como filas vacías de asientos en una sala de cine. El clima ha hecho que muchos fabricantes de automóviles opten por retirarse. Atrás, elige diseños seguros, elige que parecían familiares, así que no se asustarían, compradores. Pero Walter P. Chrysler eligió el camino opuesto. En lugar de centrarse solo sobre cromado o carrocería decorativa, líneas, Chrysler quería reescribir la forma del coche en función del viento, en función de resistencia aerodinámica basada en la ciencia de movimiento. Doto fue llevado a ese juego con una versión de flujo de aire, como una declaración de que la empresa no era solo construir coches para vender, pero también construir coches para demostrar que podía estar por delante de sus tiempo. En 1936, el Doto Airflow apareció con un construcción que incluso para los estándares del día no sonaba como nada más. Chasis semi-unitizado con armadura rígida, estructura del puente como un puente reforzado, esqueleto. Entonces, el cuerpo ya no era una caja simplemente colocada sobre un marco en el kilo, manera tradicional. Esa rigidez no era solo para mostrar ingeniería. Ayudó. El coche se desplaza con más solidez y gira menos, y abrir la puerta a una visión más racional. Disposición del habitáculo. Desde él, afuera, la gente vio una forma que era completamente desconocido. Un estilo cascada, parrilla en cascada hacia abajo, faros delanteros ya no sobresalen como ojos separados, pero integrado perfectamente en el cuerpo y una cabina empujada hacia adelante, haciendo que el coche parecía que avanzaba a toda velocidad incluso cuando estaba parado. Era como un objeto del futuro que había conseguido, perdido en un estacionamiento de 1934. En el interior del flujo de aire se transportaba una gran cantidad de promesa realista, espaciosa, suave y familiar. Los asientos estaban dispuestos como un carro rodante, sala de estar con un aire más abierto, mejor visibilidad y una tranquilidad que los coches cuadrados de la época tenían dificultades para entregar. Si eres del tipo meticuloso, verás esto como el tipo de coche, diseñado de adentro hacia afuera, comenzando con la experiencia de los ocupantes y solo, luego darle forma. Pero en ese momento, el público estadounidense no estaba preparado para un coche que parecía tan diferente. En lugar de verlo como el futuro, mucha gente lo vio como algo extraño, incluso etiquetándolo con burla. Apodos como si fuera una forma aerodinámica eran una especie de blasfemia contra los estándares estéticos de la época. Como resultado, las ventas se desplomaron, y eso, la diapositiva dolió lo suficiente como para arrastrar a Doto directamente hacia abajo, a los rangos inferiores, a través de toda la industria. Para una marca joven, esto no fue solo un mal año de ventas. Fue un golpe a la confianza del dealer.
Red, a la imagen en los ojos de los clientes, que apenas había comenzado a formarse a partir de la éxito de 1929. Entonces, si fueras tú, en 1934, ¿elegirías un coche seguro y familiar? ¿O elegirías el Airflow, un coche adelantado a su tiempo? Deja tu opinión en humo. Los comentarios a continuación. Tras el tropiezo del flujo de aire, Dotto regresó a un modelo más conservador y seguro en diseño. A partir de aquí, Dotto entró en el periodo que muchos llamarían más tarde el zapato, era de la caja, donde todo se volvió más cuadrado y utilitario. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, toda la industria automotriz estadounidense cambió sus roles, como un equipo de filmación que se traslada a una guerra. Escena. En esos años Dotto se detuvo, producción de automóviles civiles, y se trasladó a ATJ, construcción de fuselajes de aviones 26 y cañones antiaéreos. Cuando terminó la guerra, Estados Unidos entró en un frenesí adquisitivo que pocas épocas podrían igualar. El mercado ya no exigía rebelión o avances en el estilo de flujo de aire. Personas quería algo duradero y confiable, y capaz de servir durante muchos años, sin causando problemas. Dotto satisfizo esa necesidad perfectamente con líneas, como personalizado, de lujo, y luego, maestro del poder. Nombres que ya sonaban a diario y sólido. Este fue el periodo en que Dotto se convirtió en el coche de la gente trabajadora, de familias de clase media, de aquellos que vio un automóvil como una herramienta para servir la vida en lugar de un sueño que perseguir. El problema fue que Dotto permaneció fiel a la maquinaria del motor de 6 cilindros en línea. Es admirable por su durabilidad y facilidad de cuidado, pero cuando los estadounidenses comenzaron a anhelar poder y emoción, Dotto no logró entregar un salto de ruptura. Podrían mejorar la experiencia de conducción con semiautomático, transmisiones como el cambio de puntillas, haciendo control más fácil en la ciudad. Pero para muchos, gente que todavía era conveniencia, no pasión. Como resultado, la imagen de marca fue cambiando gradualmente. Me quedé atrapado de una manera muy extraña. En la pantalla, Dotto apareció como un familiar, símbolo de la América urbana, a veces brillante en un entorno de Hollywood, pero en la vida real se asoció estrechamente con una imagen tan práctica que era difícil para escapar del taxi, especialmente en Nueva York. Es posible que hayas visto fotos antiguas donde las calles están llenas de humo y un punto, con un cartel de taxi en su techo enrollable, a través de las bocinas y las luces. Un taxi no es algo malo, es una prueba de que el coche es durable y puede funcionar sin parar, pero desde el punto de vista de la marca, es un arma de doble filo, espada. Una vez que el público se acostumbre a viéndolo como un vehículo de servicio, se les hace difícil imaginarte como un sueño en su propio garaje. La consecuencia llegó lenta, pero seguramente. Dotto se convirtió en un nombre confiable, pero un poco soso. Los clientes mayores envejecieron junto con Borges, la marca, manteniéndose fiel por costumbre y buena experiencia. Pero los más jóvenes, la generación que creció después de la guerra, fue atraídos por cosas más nuevas, más rápidas y más audaces. Mientras que los competidores comenzaron aprendiendo a vender emociones a través de estilo y potencia, Dotto se vende sentido práctico. Entrando en 1955, Virgil Exner llegó como un nuevo director, caminando hacia el set, llevando un lenguaje visual completamente diferente. La mirada hacia adelante no fue un retoque menor, fue una revolución en proporciones y emoción. Esa atmósfera se vio amplificada por un audaz eslogan. De repente, es 1960, como si toda la corporación estuviera apostando en el futuro justo en el presente. Dotto, después de muchos años viviendo se le dio la oportunidad a la practicidad. La primera vez
que me convertía en algo. La gente ansiaría no solo confianza. Un lado era la cúpula de fuego, la entrada, puerta a la nueva era. Al otro lado era la luciérnaga, punta de lanza de Dotto, imagen con el Dotto Fire Dome, un nombre que debutó por primera vez en 1952 y una vez fue la serie principal de DeSoto antes de ser empujado hacia abajo para convertirse en el paso de entrada en 1955. Ves un coche que mantuvo deliberadamente cierta propiedad para complacer mejor a los masas, pero aún era lo suficientemente nuevo como para hacer los compradores sienten que han subido un peldaño. La forma se había vuelto más elegante, el cuerpo más largo y más bajo que el anterior. Generación con detalles de acabado que fueron solo lo suficiente para parecer elegantes sin presumiendo. Bajo el capó había un gualisto, cámara de combustión hemisférica, 291, cúbico en bocho. En la configuración común de 1955 se inclinó hacia la suavidad y durabilidad con alrededor de 185 caballos de fuerza, haciendo del Fire Dome un Dotto para aquellos que quería confianza en la carretera, pero aún valoraba la practicidad. Pasando al Dotto de 1955, Fireflight, la historia cambia de tono inmediatamente. Si el Fire Dome fuera una invitación al futuro, entonces el Fireflight fue una declaración de que DeSoto podría liderar el juego del estilo. Construido sobre la misma nueva base de diseño, pero el Fireflight era típicamente enfatizado con detalles de acabado más pesados y una presencia más imponente, como si el coche quería decir claramente que no solo servía, representaba, todavía era una cámara de combustión hemisférica 291, cúbico en bocho, pero en un formato más fuerte. Configuración con alrededor de 200 caballos de potencia, en su año de debut de 1955. Así, el conductor podía sentir claramente la diferencia entre lo suficientemente bueno y lo que vale la pena, soñando con. Y cuando te sientas en el asiento del conductor, Dotto comienza a vender el futuro a través de la sensación de control. El tablero se extiende ampliamente. Los detalles brillantes piensas en una cabina más que en un interior de coche normal. Y el empuje, el selector de cambios con botón, convierte la conducción en un ritual de una nueva era. En la cúpula de fuego, esas cosas llegan justo lo necesario, conveniencia. En el Fireflight se siente como una declaración de estado donde está todo, diseñado para que el conductor se sienta como si sea dueño de una época, no solo de un coche. El mercado respondió rápidamente porque Dotto finalmente había recuperado lo que tenía. Ha estado desaparecido durante años. Deseo. Las ventas aumentaron en 1955, las salas de exposición se mantuvieron más luminosas y el nombre Dotto volvió a lucir joven en la foto del comprador. Ojos. La imagen alcanzó su máximo esplendor en 1956, cuando el Firefly fue elegido como el líder, coche para una carrera importante como un disparo de cierre, demostrando que Dotto había regresado al escenario no solo con durabilidad, sino con estilo y presencia. Pero aquí mismo, en el preciso momento en que las luces fueron más brillantes a partir de 1957, esas luces comenzaron a parpadear como el cine está a punto de quedarse sin electricidad. De Detroit cargó hacia los brazos llamativos, raza de la era de los aviones jet. Aletas de cola más altas, carrocerías más largas, más cromo y motor. Hojas de especificaciones exhibidas como tarjetas de puntuación. Fue la época en que la gente creía que más caballos de fuerza significaban más orgullo y las aletas más altas significaban un estatus más alto. Y, justo en medio de esa fiebre, Dotto jugó dos cartas muy diferentes para mantener en el juego. El aventurero era la cara de actuación mientras el fuego, el barrido era el puente de ventas. Un híbrido, elección destinada a atraer a los clientes. Como el mercado comenzó a enfriarse,
Con el Dotto Adventurer, todo fue diseñado para que se sintiera así. Era un Dotto que no preguntaba a nadie. Permiso. Su estilo llevaba la plenitud, aliento de la era de la aleta caudal máxima. Larga, baja, afilado, con paneles cromados y carácter. Líneas enfatizadas como un traje hecho a medida. Traje. Mostrarle esto deliberadamente a la gente fue una edición especial construida para aquellos que quería emociones y quería su coche, para hablar por su personalidad. Bajo el capó había un hemisférico, cámara de combustión, 345, en V8, alimentado por un par de 4 cilindros, carburadores, elevando la potencia a un nivel, comercializado como una declaración de la época, casi alcanzando la proporción de 1 caballos de fuerza por centímetro cúbico. Eso no era solo un número para un folleto, era algo. Se podía sentir cuando el coche aceleraba, cuando el sonido del motor se volvió espeso y ronda, cuando el coche te jaló hacia el carril, como si la autopista fuera su territorio. Además, el aventurero utilizó la famosa suspensión de barra de torsión. ¿Qué hizo? El cuerpo se siente plantado y estable, mantenido. Los neumáticos se agarran mejor a la carretera y dejemos que este gran coche siga dándole una oportunidad al conductor, con poco personal y sensación de confianza a gran velocidad. En contraste, el barrido de Dotto Fire nací con una personalidad completamente diferente. Propósito. Esto no fue una actuación, buque insignia, pero un coche destinado a llenar una brecha de precios para atraer más clientes. Como el campo de precios medios comenzó a tambalearse, el diseño del Fire Sweep todavía se conserva, el lenguaje de la aleta caudal y lo compartido, la audacia de Dotto en esa época, pero el vestuario solía ser más sobrio que el aventurero, menos como un manifiesto y más bien una idea sensata, elección para alguien que todavía quería, estilo Dotto sin necesidad de comprar, el más fuerte o el más exclusivo, versión.